Buenas tardes, buenos días. Con el gusto de saludarlos nuevamente. Ahora les tengo un tema que me han pedido muchísimo y pacientes que me han dicho que ya han ido con médicos, con psicólogos, con psiquiatras, con homeópatas y no han visto muchas soluciones. Bueno, el tema de hoy es síndrome de déficit de la atención. Bueno, entre otros nombres se le conoce como deficiencia de atención o TDAH. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH es un trastorno que hace que sea extraordinariamente difícil para los niños el concentrarse en tareas, prestar atención, estarse quietos y controlar el comportamiento impulsivo. A pesar de que algunos niños presentan principalmente comportamientos de falta de atención y otros son predominantemente hiperactivos e impulsivos, la mayoría de los niños con TDAH presentan una combinación de ambos, lo cual puede hacer muy difícil que funcionen bien en la escuela y ser causa de muchos problemas en la casa. ¿Cuál es la causa o etiología? Debido a la complejidad del TDAH, no puede identificarse una sola causa. Se considera que es un trastorno heterógeno con diferentes subtipos, resultado de las distintas combinaciones de los diversos factores de riesgo que actúan conjuntamente. Sin embargo, sí que se ha identificado que las causas del TDAH se deben a factores principalmente genéticos y ambientales, prenatales, perinatales y postnatales. Se consideran factores ambientales del TDAH, entre otros, los traumatismos cráneoencefálicos de la infancia, las infecciones del sistema nervioso central, la prematuridad, la encefalopatía hipotóxico-isquémica, el bajo peso al nacimiento o el consumo de tóxicos como el alcohol o el tabaco en el embarazo. El TDAH tiene una heredidad del 76%, es decir, que en una población media, el 76% de los factores vinculados con el TDAH están relacionados con los genes y el resto con factores no genéticos. Los estudios han demostrado que los familiares de personas con TDAH tienen un riesgo 5 veces mayor que las personas sin antecedentes familiares de TDAH. ¿Cuáles son los síntomas? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad tiene 3 síntomas nucleares o principales: la falta de atención, la hiperactividad y la impulsibilidad. Estos síntomas pueden manifestarse con una intensidad variable en cada paciente y pueden presentarse de forma independiente. Por lo tanto, el perfil sintomatológico de los afectados variará en intensidad y en presentación en función de los síntomas predominantes. Prestemos atención en estos 3 síntomas: falta de atención, hiperactividad, impulsibilidad, porque en homeopatía está muy claro esto. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, el pacientito comete errores por descuido, se distrae fácilmente, tiene dificultad para seguir instrucciones, no parece escuchar cuando se le habla directamente, tiene problemas para organizarse, evita o le disgusta realizar esfuerzos prolongados, es olvidadizo y siempre perdiendo cosas. Esta es la falta de atención. Ahora, cuando son hiperactivos o impulsivos, mostrarse inquieto o moverse mucho con dificultad para quedarse en un sitio o esperar su turno, correr y subirse a muebles u otros objetos excesivamente, problemas para jugar sin hacer ruido, impaciencia extrema, siempre parece estar en marcha o impulsado por un motor, hablar o interrumpir a otros excesivamente, contestar abruptamente antes de escuchar las preguntas. Cuando son impulsivos, tienden a destruir las cosas, tienden a deshacer lo que ya habían hecho o les disgusta o son celosos y su impulsividad se enfoca mucho en la destrucción. ¿Cuál es el tratamiento a considerar? Bueno, el primero es aumentar la síntesis de neurotransmisores, la dopamina, la serotonina y GABA. El segundo es recuperar los receptores de neurotransmisores en las células nerviosas. 3, aumentar la perfusión sanguínea a nivel cerebral. 4, tratar la causa específica de cada TDAH en particular. Ahora, vamos con otras indicaciones que son muy necesarias cuando tenemos este pacientito. Primero,
Abstenerse de comidas procesadas y colorantes. Sí se pueden consumir estos alimentos, sin embargo, de manera racionada y, de ser posible, evitarse por completo. 2. Evitar alimentos que produzcan alergia. Está comprobado que las dietas que evitan alimentos alergenos ayudan en gran parte a mejorar el comportamiento en niños con TDAH. Puedes checar con tu doctor si tu niño tiene algún tipo de alergia, pero al igual que en el primer punto, es recomendable evitar adictivos químicos encontrados en los alimentos como papas fritas, goma de mascar, cereales, harinas para pasteles, mantequilla y entre otras cosas. 3. Biorretroalimentación. Existe un tipo de neuroterapia llamada biorretroalimentación por medio de un electroencefalográfico en el que al niño se le asignan tareas como jugar un videojuego de un avión mientras se miden las pulsaciones eléctricas de su cerebro. Si el niño comienza a distraerse, el avión se torna negro para que el niño recupere la atención. Este tipo de juego ayuda al niño a no distraerse por medio de una constante repetición. 4. Clases de yoga o de tai chi. Algunos estudios han sugerido fuertemente que el yoga es un remedio contra la ansiedad, hiperactividad y problemas sociales en los niños con TDAH. Y otros estudios demuestran que los niños con TDAH que practican tai chi, en comparación con los que no, tienen menor ansiedad e hiperactividad. Estos estudios apuntan hacia que el ejercicio físico y las disciplinas físicas mejoran la conducta del niño. 5. Pasar tiempo en exteriores. Otros estudios han demostrado que al pasar el tiempo en la calle, parques, campo, etc., tan solo con un mínimo de 20 minutos al día, incrementa la concentración que tienen niños con TDAH. La exposición regular a espacios abiertos o lugares verdes es un tratamiento natural y seguro para niños con TDAH. 6. Terapia de comportamiento. Aún para los casos más severos que puedas encontrar de niños con TDAH, este tipo de terapia ha sido probada como altamente efectiva. La Sociedad Americana de Pediatría declara que este tipo de terapia debería de ser el primer paso en el tratamiento común del TDAH. La terapia de comportamiento consiste en distintas actividades prácticas diseñadas para formar o corregir ciertas conductas en el niño, como la resolución de problemas matemáticos, cumplir con ciertas metas que se le plantean y seguir cierto patrón de reglas para obtener una recompensa significativa. Definitivamente, en complemento con otras opciones alternativas, podríamos decir que la terapia de comportamiento es la más efectiva. Imagínense un salón de clases donde está un niño hiperactivo. En lugar de ser castigado, se le nombra al líder de tareas y se le encarga que esté al pendiente de que las sillas, cuando se vayan los demás compañeros, estén ordenadas, que no se les olvide nada. O sea, se le dan tareas o se le recomiendan tareas para ponerlo como en un lugar de liderazgo, que se sienta él seguro y aparte que se sienta comprometido para ayudar a los demás. Esto los distrae de estar molestando o distrayendo a los demás y los ayuda a enfocarse en una tarea específica, sintiéndose útiles. Es recomendable siempre que sean controlados y que ayuden a la mejora de la conducta. Algunas excelentes alternativas naturales en vitaminas para niños con TDAH son el zinc, la carnitina, vitamina B6 y el magnesio. En cuanto a hierbas naturales para ayudar a reducir la hiperactividad, son recomendables el ginkgo biloba, el ginseng, la flor de pasionario, pasiflora, manzanilla y melisa. Esto es en infusiones o en cápsulas que ya se venden por ahí en las tiendas naturistas. Por último, es recomendable usar la homeopatía, que no es costosa y se basa en algo 100% natural, como tratamiento alternativo para reducir la ansiedad y la hiperactividad en niños con TDAH. Vamos a ver el tratamiento homeopático, pero hay que entender como antecedentes unas cosas. La filosofía de la homeopatía ya sabemos que se basa en la ley natural de la semejanza. La semejante cura a los semejantes, similia similibus curantur. Recordemos que en homeopatía solamente existen dos enfermedades agudas y enfermedades crónicas.
Y de esas enfermedades crónicas existen diversas formas de manifestarse, ¿sí? No es que no se reconozcan las enfermedades que se manejan en la alopatía, pero para entender el origen de las enfermedades, porque la homeopatía busca el porqué de las cosas, no el cómo, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar a identificar al enfermo, en cómo se manifiesta la enfermedad en el enfermo, porque nosotros vemos la totalidad, no las partes. Recordemos lo que hablábamos al principio de las tres síntomas nucleares de déficit de atención: falta de atención, hiperactividad e impulsividad. En homeopatía se maneja que la causa de las enfermedades es el miasma, o sea, que ya venimos con un terreno predispuesto a enfermarse. Ese terreno es nuestro cuerpo. Y las enfermedades se manifiestan de tres maneras: la sora, la psicosis y la sífilis. Un solo miasma que se manifiesta de tres maneras diferentes. Sora quiere decir mancha en hebreo, y la manifestación de las enfermedades o la manifestación de la enfermedad de este miasma puede ser por defecto, por inhibición o bradicardia. Si se fijan, uno de los síntomas es falta de atención. Aquí tenemos por defecto. Aquí estamos hablando de que el enfermo se manifiesta lentamente, se inhibe, hay desnutrición, o sea, hay una parálisis, se siente atado, ¿sí? O sea, algo que lo impulsa. Y aparte es frío, por eso el color azul es friolento. Siempre va a haber la enfermedad, va a ser friolento. Otra forma de manifestarse el miasma es psicosis, no de psicosis de psíquico, sino de psico, de hongo, ¿sí? Y en esta manifestación tenemos el exceso, la fuga y la taquicardia. Si se fijan, acá es una bradicardia, el corazón se maneja lento. Aquí hay una taquicardia, el corazón se maneja acelerado, ¿sí? Entonces, si se fijan en otro de los síntomas nucleares de la TDAH, está la hiperactividad, se manifiesta según la SORA, digo, la falta, la SORA, la hiperactividad, la psicosis, y la impulsibilidad, que también es destructividad o destrucción, es la sífilis. Entendamos que la sífilis no es la enfermedad venérea por las relaciones sexuales, sino que se le llama sífilis porque hay una perversión, hay agresividad y hay una disritmia. Es la forma de que la enfermedad se manifiesta en el paciente. Entonces, estas tres formas de manifestarse la enfermedad, llamadas miasmas en homeopatía, si se fijan, corresponden exactamente al tipo de TDAH. Esto nos va a ayudar en homeopatía a encontrar mejores medicamentos. Okay. Tenemos, por ejemplo, entre esos medicamentos, tenemos uno que se llama anacardium, pero recordemos que el medicamento lo escogemos en base a la semejanza, a los síntomas que tenga el enfermito. El medicamento que los contenga o los produzca en una persona sana, ese va a ser su medicamento. Lo que le produce a una persona sana, le cura a una persona enferma. Okay. Y recordando esto nos va a ayudar para el diagnóstico. Esto va a ser de mucha ayuda cuando nos llegue un pacientito con déficit de atención y hiperactividad, saberlo en dónde va encuadrado, en qué miasma. Y entonces eso nos va a ayudar a encontrar los medicamentos. Anacardio. Este pacientito tiene muy baja autoestima. Estos niños intentan probarse a sí mismos al grado de desarrollar una especie de doble personalidad. Sienten dos voluntades, una buena y otra mala. Estos niños se caracterizan por tener impulsos de gran crueldad. Disfrutan haciendo maldades que planean mucho. Duro de corazón, no se compadece por nada, impulso de maldecir y decir malas palabras. Los niños y adolescentes que necesitan este medicamento suelen tener antecedentes de toda clase de abusos, incluyendo el abuso sexual y la violencia ejercida sobre ellos de manera temprana y reiterativa. Argentum nitricum. Niños muy impulsivos,
anticipados y excitables. Todo los pone nerviosos y les afecta. Trastornos digestivos antes de ir a la escuela por preocupación. Anticipan la mínima situación exagerándola en todos los sentidos. Gran deseo de cosas dulces. Niños con ideas muy obsesivas, conductas ritualistas o compulsivas. Niños que se agobian en exceso por todo y son muy ansiosos, no necesariamente hiperactivos, pero que debido a su extrema anticipación y obsesividad pueden actuar irreflexivamente e impulsivamente. Estos niños suelen ser alegres, sociables y positivos y optimistas, pero altamente ansiosos. Aurum metálico. En casos donde puede haber reacciones de violencia, sobre todo con gran ira y autodestructividad. Niños muy responsables y con una alta exigencia hacia sí mismos, con padres muy duros y distantes emocionalmente. Los niños aún pueden parecer muy maduros y sensatos, pero en el fondo guardan más que resentimientos, una profunda minusvalía acompañada de grave depresión, misma que puede manifestarse en algunos casos con reacciones violentas y de gran intolerancia. Muchos de estos niños tienden al suicidio. Chamomila. Niños catalogados más que como hiperactivos o distraídos, reactivos o violentos, como altamente caprichosos. Niños de todas las edades, pero sobre todo entre los 2 y los 6 años, que se caracterizan por hacer rabietas y berrinches con manifestaciones muy intensas. Pueden caer en espasmos de sollozo o tornarse cianóticos por su llanto desaforado. Nada les complace y no saben con precisión qué es lo que desean, o piden algo para rechazarlo de inmediato. Pueden llegar a vomitar debido a la intensidad y la persistencia de su llanto. Cofea. Hiperactividad con euforia. Todo lo que ve o todo lo ve por el lado positivo. Impulsivo en el grado extremo. Optimismo activo exagerado. Optimismo exagerado pero pasivo, como el de Sulfur. Niños que no pueden dormir porque tienen demasiada energía y quieren jugar. Muy buenas intenciones, pero con arrebato e imprudencia, al grado de destruir por torpeza. Ociamos. Estos niños hiperactivos con comportamiento muy tonto y ridículo, que se ríen de todo y son reacios a asumir las reglas y convencionalismos sociales propios de su edad. Son sarcásticos, hacen bromas pesadas o desagradables, constantemente quieren llamar la atención a toda costa. Hay un tono de sexualidad, o sea, tienden a quitarse la ropa, a andar encuerados y corriendo, y, y su comportamiento puede parecer este, con una sexualidad precoz. Medorrino. En casos donde hay gran inteligencia, pero con extrema hiperactividad, acompañada a veces de destructividad e impulsos transgresores. Son niños o adolescentes capaces de sacar de sus casillas a sus padres y a la gente de su alrededor. Tienen impulsos geniales, sobre todo de maldad, destruyendo en grado extremo con el mínimo esfuerzo. Muy precoces en todos los sentidos, incluyendo a nivel emocional, intelectual y sexual. Quieren probar todo, al grado de desarrollar una curiosidad malsana y exagerada. Nux vomica. Estos niños y adolescentes muy instintivos, competitivos y deseosos de placer, niños muy inquietos y traviesos, primitivos y que reaccionan de manera exagerada, gran seguridad y arrojo. Nada parece generarles temor ni agobiarlos. Estos niños suelen ser líderes y manifestarse siempre positivos y con gran confianza en sí mismos, pero a la vez suelen confrontar todo tipo de reglas y estructuras. Les fascina pelear y ser litigiosos. Son apasionados y reaccionan instantáneamente ante cualquier circunstancia. Estramoni. Impulsos destructivos extremos, arrebatado y muy reactivo, destruye de manera sistemática y con gran violencia. Este medicamento es probablemente el más destructivo y violento de todos. El niño tiene crisis de rabia incontenible, en los cuales pareciera estar endemoniado, con pérdida de todo control consciente y de la voluntad. Son niños muy temerosos, sobre todo a la oscuridad, a estar solos, a los animales, terrores nocturnos,
Tiene pesadillas espantosas con espasmos y gritos con temor exagerado después de despertar, pues sigue percibiendo lo que veía en su sueño. Niños con graves desórdenes de conducta, con antecedentes de peleas y destructivos. Taréntula. Para mí, este es uno de los medicamentos que más me ha resultado y más casos me han llegado de este tipo. Inquietud desbordante y destructiva, niños muy transgresores, impacientes, presurosos, intolerantes y sobre todo incansables. Mientras más actividades realizan, más energía parecen tener. Estos niños parece que no necesitan dormir. Pueden pasar noches enteras realizando intensas actividades físicas y mentales, sin mostrar el mínimo agotamiento. Son muy inteligentes y hacen bromas muy pesadas. Fácilmente se tornan fuera de control. Cualquier cosa los lleva a actos violentos. Son niños que comienzan jugando y terminan lastimando seriamente a otros. Gustan de los colores brillantes y la música rítmica. Por lo regular, estos niños los encontramos que son el payasito del salón, son los que les gusta hacer chistes y bromas en clase mientras el maestro está dando su clase, y son los que más problemas tienen eh, en los salones de clases precisamente por eso, porque hablan muchísimo, se la pasan riendo y jugando y no ponen atención, pero a la hora de los exámenes son los que sacan mejores calificaciones. Tuberculinum, mente muy brillante y genial, pero con gran insatisfacción, es la clave de este remedio homeopático. El niño tuberculino es altamente destructivo, desequilibra cualquier entorno, todo lo altera. Niños capaces de devastar todo su núcleo familiar. Siempre quiere cosas diferentes, cambiar, liberarse de lo que tiene y debe hacer. Al no poder hacerlo continuamente, tiende a destruir todo lo que le rodea. Deseo de vagabundear, temperamento muy violento con gran crueldad hacia los animales e incluso hacia otros niños. La felicidad de otros lo altera profundamente, ya que él no encuentra motivo para sentirse pleno y satisfecho. Así, boicotea la alegría de los demás y es de los que hacen bullying. Veratrum album. Niños hiperactivos desbordantes que nunca se agotan y que pueden realizar varias tareas a la vez. Muy soñadores, viven en sus fantasías a la vez que están en actividad constante, llegando a confundir lo real con lo imaginario, pertinaces y perpetuamente activos, pero no necesariamente destructivos. Pueden sentirse especiales y mostrarse arrogantes y desdeñosos. Niños que mienten de manera premeditadas y fingen enfermedades. Los niños Veratrum duermen muy poco y parece que nunca están plenamente conectados con la realidad circundante. Se hacen muchísimas ilusiones. Hasta aquí les recuerdo que esto es una mera orientación para que vean cómo se prescriben los medicamentos homeopáticos. Cada medicamento tiene su característica, sus síntomas característicos, y no se puede dar el mismo medicamento a todos los pacientitos que nos lleguen. Cada pacientito, de acuerdo a su personalidad, va a presentar una característica de acuerdo al medicamento. Es cuánto, y espero que me den sus aprobaciones para seguir haciendo estas presentaciones. Les agradezco mucho. Gracias.